Ya, grabando. Ok, vea. Entonces, esta es la, digamos, la herramienta, ¿verdad? Va a ser un archivo Excel en el que ustedes van a tener aquí estos botones y entonces le vamos a poder dar aquí iniciar. Entonces se les abre esta. Ok, ahí está su compañía. Vamos a darle un Ah, ok. chance. A ver. Ok. Ok, vea. Sí, digamos, sí le comento que ustedes no me habían compartido, ¿verdad? Lo que eran los precios ni las unidades vendidas. Pero Ujú. tampoco me compartieron, como decir, los productos. Entonces yo escogí de tres productos ahí Ok, que se sí, no hay venden en problema. panaderías, por ejemplo. Entonces, ok, ok. Entonces, bueno, vamos a comenzar aquí. Estábamos comenzando, ¿verdad? Y estamos viendo la herramienta que consiste en este archivo de Excel. Entonces uno le puede dar aquí en iniciar y en esta pantalla lo que vamos a hacer es cargar las ventas, ¿verdad? Entonces podemos darle ahí en cargar ventas y se les va a abrir aquí digamos, esta ventana para que ustedes puedan buscar cuál es el archivo que contiene las ventas. Ujú. Este, este archivo, digamos, va a ser una plantilla que yo les voy a pasar. Siempre las vamos a tener que meter los datos de esta manera para que pueda funcionar, ¿verdad? Si no, no corre la herramienta. Entonces la cargamos y una vez que la cargamos nos va a aparecer que el archivo de ingresos fue cargado correctamente. Entonces aquí ya nos aparecen tres productos. Yo escogí baguette, las manitas y quesadillas. Entonces, esos van a ser los productos que vamos a Ok, trabajar. Le damos, por ejemplo, que vamos a trabajar con el baguette. Entonces le damos ahí en baguette, le damos en continuar. ¿Ok? Cuando llegamos a esta parte, ok, ahí tengo otra persona. Muy bien. Bueno, cuando llegamos a esta parte, ¿verdad? Cuando llegamos a esta parte, eh, para los pronósticos vamos a tener un par de opciones. Las opciones son que la herramienta calcule los parámetros óptimos utilizando Solver internamente, ¿verdad? Para los diferentes conjuntos de datos. Digamos, cada vez que nosotros cambiamos los datos y cambiamos el producto, por ejemplo, y demás, entonces los parámetros también cambian porque esos se calculan de manera óptima. Ahora, está la opción de que ustedes puedan ingresar sus parámetros. O sea, ustedes consideran que hay ciertos parámetros, entonces ustedes lo pueden anotar aquí, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes ponen 5 y le dan validar, eh, este, le dan aquí en validar, entonces les va a aparecer un mensaje de Excel que dice que valores incorrectos, porque estos valores tienen que estar entre 0 y 1. Entonces aquí siempre tienen que ir, digamos, valores que estén entre 0 y 1, por ejemplo, así. Entonces le damos en validar. Entonces hay valores validados correctamente. Entonces ustedes pueden ingresar lo que son los parámetros, ya sea de manera manual, como lo hicimos aquí, o pueden usar los parámetros óptimos. En este caso yo voy a usar los parámetros óptimos. Ok, entonces vamos a tener aquí otro par de opciones. Digamos, vamos a poder generar en PDF la información. Entonces le voy a dar en este. Y nada más nos van a aparecer unos cuadros. Esos cuadros le tenemos que dar OK, OK, nada más. Él está haciendo ahí algunos cálculos y una vez que genera los cálculos, entonces les va a aparecer esto. Esto es como decir el archivo resumen. En este archivo resumen, ustedes van a tener lo que es esta parte, digamos, bueno, la panadería les va a aparecer el producto y les va a aparecer un pequeño resumen en el que sale cuál es el promedio móvil, digamos, cuál fue el error medio cuadrático, el error MAPE y el error MAT. Ok, para cada uno de los pronósticos, que son 7. Les va a aparecer cuál fue el mejor de acuerdo con cada uno de los errores y luego les va a aparecer una señal de rastreo. En esta señal de rastreo, ustedes lo que van a tener es, digamos, de acuerdo al mejor pronóstico. En este caso, aquí esta señal de rastreo debe mostrarles Winters trimestral. Nada más tengo que cambiar, digamos, para que jale la información de Winters aquí en este caso. Ok, pero eso nada más es esta pantalla. Ya digamos, las pantallas que siguen son un resumen de los 7 pronósticos que está utilizando la herramienta. Entonces, por ejemplo, el promedio móvil, aquí se va a mostrar la información, ¿verdad? Que aquí tengo otra persona.
Ok, este, entonces, pues, en sí, digamos, vamos a tener estos pronósticos, ¿verdad? Para promedio móvil, y acá hay otra persona. Ok, entonces tengo este pronóstico, ¿verdad? Para el promedio móvil. Luego tenemos este para el móvil doble. eh, Vamos a tener, digamos, las ventas reales y las ventas pronosticadas. Luego vamos a tener el de suavización exponencial, ¿verdad? Ahí tenemos las ventas reales, digamos. Aquí tal vez debo hacer algunos cambios porque como estamos trabajando con unidades, entonces aquí no debería ser ventas reales en colones, sino en unidades. Pero eso nada más es un cambio que tengo que hacerle, cambio mínimo. Y aquí, digamos, el pronóstico, ¿verdad? Si se fijan, vean que aquí tenemos unos parámetros. Pues ven, esos parámetros fueron calculados ahí por la herramienta. También aquí en Holt vamos a tener otro parámetro. Ok. Aquí en Winters tenemos los parámetros que son óptimos. Ok. Regresión lineal. Y este que se llama descomposición de series de tiempo. Entonces ahí tenemos, digamos que los pronósticos. Ok. Vean, eso es como decir el reporte en PDF que genera el resumen. Entonces nosotros vamos a tener esta opción aquí donde dice solo mostrar resultados en pantalla, que también le podemos dar. Entonces ahí nada más le damos OK, OK para que él haga todos los cálculos que tiene que hacer. Y una vez que llegamos a esta pantalla, entonces lo que vamos a tener es esto. Aquí a la par se va a mostrar el mejor pronóstico, ¿verdad? En este caso, el mejor pronóstico fue el de, aquí dice que es de suavización exponencial. Entonces, en este caso, digamos, ahí muestra cuál fue el mejor pronóstico. Yo creo que aquí tengo que modificarle un toque nada más, pero eso es rápido. Eh, y aquí ustedes, digamos, la idea es que ustedes vean cuál fue el producto que seleccionaron y cuál fue digamos, el mejor pronóstico, ¿verdad? Pero también que ustedes puedan compararlo contra otros. Entonces, por ejemplo, que ustedes lo quieren comparar con el móvil, ahí ustedes pueden comparar, ¿verdad? Pueden comparar contra, no sé, regresión lineal. La idea es que les va a mostrar el pronóstico, les va a mostrar el error medio cuadrático y les va a mostrar cuál fue el pronóstico, ¿verdad? Eh, ok, entonces, solamente, a ver, ok, porque ese pronóstico es como muy poquito. Eh, 13, o sea, no sé por qué se quedó fijo con el 13, pero bueno. Em, Está bien así. No sé si tienen como alguna consulta de momento, pero vean, en sí la herramienta eso es lo que hace, ¿verdad? Como tiene esa posibilidad, digamos, de generar el PDF y también tiene la posibilidad de poder hacer comparaciones aquí. ¿Ok? Porque ahora lo que voy a hacer es nada más explicarles como por encima el código para que ustedes, en caso de que tengan que exponer, entonces puedan defenderse, ¿verdad? Con lo que es el código. ¿Ok? Una consulta. De mi parte, no. Ok. Entonces vamos a pasar al código, digamos. Yo esa parte no sé cómo la van a hacer ustedes, si se van a repartir, digamos, como partes del código para explicarlas o si una sola persona se va a echar, digamos, todo el código encima, pero igual les voy a dar como recomendaciones, digamos, si a ustedes les tocara explicar código, explíquenlo por encima, digamos, no se metan en tanto detalle porque, para que no se enreden, digamos, y tampoco para que evidencien tal vez, digamos, que no conocen ciertas cosas. Entonces, vean, por ejemplo, vamos a ir explicando, digamos, cada botón para ver la programación que tiene. Entonces, por ejemplo, vean, eso aquí, siempre que aparezca una lista desplegable como esta o combo box, siempre ustedes tienen que saber que aquí
en el initialize de este user form va a tener que ir a una programación en la que ustedes agreguen de las cosas que van en ese combo box, ¿verdad? Entonces ahí con eso se le agregan cuáles son los productos, ¿verdad? Y luego ustedes van a tener todas estas, van a tener todas estas esto, digamos, que va a aparecer aquí, lo van a ir viendo a lo largo de todo el código. ¿Ves? Que yo tengo todas estas cosas aquí. Esto es nada más como para mostrar y ocultar las pestañas. Si ustedes se fijan, aquí no hay nada. Digamos, solo está la página de inicio. Pero aquí hay un montón de pestañas que están ocultas. Entonces, digamos, tenemos todas estas pestañas donde yo tengo los cálculos, ¿verdad? Eh, entonces, vean que aquí tengo un montón digamos, por decirlo así, de plantillas en las que se van generando los cálculos. Ok. Entonces, todas esas, la idea es que cuando uno corre la herramienta, ves que todas se ocultan. Entonces, ok, entonces todas se ocultan y esa es la idea, digamos, que no se puedan mostrar o que no se muestren al usuario para que no las modifique, ¿verdad? Ok, entonces la idea es que, digamos, cada vez que veamos estos códigos aquí, digamos, con todas estas partes, es nada más para ocultar las pestañas o las hojas, digamos, de Excel y mostrarlas. Entonces aquí, con este true, las muestro y con esto las oculto. Entonces, cada vez que yo voy haciendo ciertos cálculos, yo necesito las páginas visibles para poder hacer los cálculos y luego que ya las desocupé, entonces las vuelvo a ocultar. Ok, vean, entonces ese botón, digamos en sí, el botón este de cargar las ventas, lo que va a hacer es abrir un diálogo, como ustedes vieron. Entonces, cuando se abre el diálogo, la forma para hacerlo es con este código de aquí. Entonces aquí a seleccionar archivo de ventas. Ok, entonces ustedes se van a ir dando cuenta que yo tengo bastantes comentarios para que ustedes no se pierdan, ¿verdad? Entonces, el archivo, esto que dice seleccionar archivo de ventas, lo que hace es que ustedes seleccionan el archivo y ya les abre el cuadro o el diálogo, digamos, el cuadro de diálogo para seleccionar el archivo. Aquí nada más se le agrega como un filtro para que sean los de Excel que aparezcan y luego que hace eso, entonces lo que va a hacer es copiar la información de ese archivo, digamos, se trae toda la información de las ventas y se las trae para el archivo de la macro. Ok, luego se cierra y listo. Eso es lo que hace ese archivo, ¿verdad? Luego vamos a tener un segundo botón, ¿verdad? Una vez que se carga, vamos a tener un segundo botón que es el de continuar. Este botón lo que va a hacer es validar. Entonces, aquí nada más estamos mostrando las hojas. Luego vamos a validar que hayan seleccionado algo de la lista. En caso de que no hayan seleccionado nada, les va a aparecer un mensaje que dice que no ha seleccionado ningún producto, que seleccione alguno. Ok, entonces una vez que ya se validó que seleccionó algo, yo lo que hago aquí es definir un montón de rangos. ¿Ve? Que yo tengo aquí todas estas variables, un montón, pero lo hago para reducir el código, porque si no, yo tendría que hacer un código demasiado largo. Eh, esta parte de aquí eh, sería poner, digamos, todo esto para hacer una línea de código más todo lo que vaya a hacer. En cambio, aquí yo lo que hago es como ir resumiendo, ¿ves? Entonces, en estas variables me aparece como algo más corto de toda esta expresión y ya después la uso aquí más adelante. Entonces, vean que una vez que validamos que seleccionamos algo de la lista desplegable, ustedes lo que van a hacer es, de acuerdo con lo que se seleccionó, por ejemplo, si seleccionaron cero, es porque seleccionaron el baguette. Entonces, jalamos únicamente la información del baguette a las plantillas que yo les mostré hace un momento para que haga todos los cálculos con base en el baguette. ¿Ok? Y hace lo mismo, digamos, si hubiera seleccionado las manitas, que es el uno, entonces él copia la información de las manitas y hace todos los cálculos con base en ese. Y si no, hace los cálculos con base en las quesadillas. Entonces, esto nada más lo que hace es copiar la información de cada uno de los productos y las distribuye a las distintas, eh, digamos que a los distintos pronósticos o a las hojas de los pronósticos para que haga los cálculos. Ok, listo.
Y luego que hace eso, entonces ustedes ven que se pasa a la página siguiente. Digamos, entonces se oculta la primera y se muestra la segunda. Entonces, una vez que se muestra la segunda, vamos a estar en esta parte. En esta segunda parte, digamos, en esta segunda parte, vamos a tener otra programación, digamos, vamos a tener, por ejemplo, la validación de qué parámetro fue el que digamos, cuál de estos fue el seleccionado. Entonces, por ejemplo, si le damos en validar, validar lo que va a hacer es revisar que los parámetros que están aquí estén entre 0 y 1. Entonces, por ejemplo, con un if, lo que hacemos es que validamos si los parámetros son mayores que 0 y menores que 1 para cada una de las tres casillas. En caso que sí, entonces lo que hace es que manda un mensaje de valores validados correctamente y ahí lo que hace es que los congela, por decirlo así, para que ya captura esa información y vamos a utilizar esa información para hacer los cálculos. Entonces, aparte de ese botón, vea, tenemos este otro botón que dice imprimir dashboard. Aquí se va, digamos que a verificar si se selecciona generar PDF o si se selecciona mostrar resultados en pantalla. Entonces, por ejemplo, en este botón, lo que vamos a hacer es, primero, mostrar todas las hojas que están ocultas, ¿verdad? Luego, lo que vamos a hacer es, aquí dice como parte común a todos los pronósticos. Esto es que vamos a ir haciendo esto para todos los pronósticos, en el sentido, digamos, de que vamos a calcular los parámetros óptimos, digamos, alfa, beta y gamma. Entonces, él va a chequear, digamos, él va a calcular cuáles son esos parámetros óptimos. La forma de hacerlo, ¿verdad? La forma de hacer los parámetros es utilizando Solver. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a tener para suavización exponencial, corremos corremos este código de Solver. En este código nada más lo que se define es, por ejemplo, la precisión, cuál va a ser la celda objetivo. Todo eso lo acaban de hacer ustedes en este examen que acaba de pasar digamos, de programación lineal. Eh, si ustedes van a minimizar o maximizar una función, cuáles son las celdas que tienen que cambiar, etcétera. Entonces, esto nada más uno pone en Google cómo se hace Solver en Visual Basic. Ya le va a tirar este código y nada más uno lo va ajustando, dependiendo de lo que ocupa. Entonces, ok, eso es para suavización exponencial. Esto es para Holt. Ok, entonces calcula ahí los parámetros de igual manera. Y para Winters, calcula los parámetros óptimos. Ok, eso es en el caso de que la persona haya seleccionado parámetros óptimos. También teníamos la opción de que la persona los ingresara manualmente, ¿verdad? Entonces, en ese caso, lo que vamos a hacer nada más es capturar la información que ingresaron. Pues lo guardamos en estas variables, alfa, beta, gamma, digamos, para los distintos pronósticos. Y la capturamos, digamos, de los valores que la persona ingresó. Ok, entonces, en este caso, más bien es los parámetros manuales se capturan en estas variables, dependiendo de lo que la persona haya ingresado en los cuadritos ahí. Y esta más bien era que, igual, digamos, de igual manera se captura la información, pero la información que fue calculada automáticamente con Solver. Todo esto, digamos, toda esta información que se calcula de forma óptima se guarda en el archivo de Excel y entonces esto lo que hace nada más es capturar el valor que ya se calculó. Ok, entonces después de que se calculan esos parámetros, y ustedes, bueno, lo que se hace es ver cuál fue el mejor pronóstico. Como tenemos tres productos, entonces cada producto le va a decir, bueno, el mejor pronóstico fue suavización exponencial, o fue regresión lineal, o fue descomposición en series de tiempo. Entonces, dependiendo de cuál sea el mejor, se va así, digamos, a hacer lo que es la señal de rastreo. La señal de rastreo solamente sirve para el mejor pronóstico, digamos, se hace con base en ese. Entonces, aquí esta parte de aquí va a ser precisamente para eso, digamos, nada más para seleccionar cuál fue el mejor, digamos. Y luego, digamos, aparte de los parámetros de Solver,
nosotros vamos a ocupar hacer regresiones lineales digamos, en la herramienta. Entonces, esta parte nada más es, digamos, ¿cuáles pronósticos requieren de regresión lineal? Bueno, regresión lineal en sí requiere regresión lineal, entonces, por lo tanto, aparece esto. Pues, entonces, este es el código para generar una regresión lineal en Visual Basic. Y también el otro pronóstico que ocupa regresión lineal va a ser la descomposición en series de tiempo. Entonces, por eso aparece este código aquí también. Entonces, esto lo que hace es hacer esos cálculos que se requieren ahí de manera automática. Luego, de igual manera, todo esto que ustedes ven aquí son como abreviaturas, digamos, para no escribir tanto en el código. Entonces, ya luego es más fácil, digamos, nada más llamo el rango y le digo que me lo copie y lo pegue como valores en otro lado, donde lo voy necesitando. Entonces, recuerden que la mayoría de las cosas son plantillas que ya están en los Excel y yo lo que hago es ir copiando apropiadamente los valores donde los voy ocupando. Porque, si no, vean, este código es largo. Si no, imagínense si yo hiciera los cálculos aquí. Se puede hacer, pero no, hombre, no vale la pena, digamos, o sea, programar tantísimo, no vale la pena. Entonces es mejor tener las plantillas ya creadas en Excel. Em, ok, y ahora sí, entonces vamos a tener dos opciones, digamos. Si la persona, digamos, vamos a tener dos opciones. Si la persona le da generar PDF o si la persona le da mostrar resultado en pantalla. Entonces vamos a bajar aquí de nuevo. Pues aquí tenemos las dos opciones. Si la persona selecciona la primera, que era generar PDF, entonces usted define un rango de impresión, ¿verdad? Entonces el rango de impresión va a ser siempre, digamos, incluir cuáles son las hojas que usted va a meter en el resultado. Entonces metimos todas las hojas ahí, digamos, todas estas hojas que corresponden a todos los pronósticos, ¿verdad? Entonces digamos, este código lo que hace es eso, definir el rango de impresión. Luego definimos cuál va a ser el nombre, digamos, para el PDF que vamos a generar, dónde lo va a guardar, que es el path. Luego cómo lo va a exportar como PDF. Ok, entonces este código nada más es de internet. Usted pone en Google cómo se guarda un PDF en Visual Basic y le va a salir este código y nada más uno lo adapta. ¿Ya? Ok. ¿Y qué pasa si no selecciona ese? Es porque seleccionó mostrar resultados en pantalla. Por lo tanto, nada más se oculta este user form y se muestra el siguiente. Pues, el siguiente que va a ser que está aquí. Ok. En este es donde se van a poner las imágenes y todo eso. Entonces, aquí de nuevo, digamos, en el initialize se pone siempre todo lo que viene a ser rellenar el combo box con las opciones. Entonces ahí vamos a tener los distintos pronósticos para hacer la comparación que sale a la par. ¿Ok? Entonces, de nuevo, digamos, eh, si nosotros, dependiendo, digamos, aquí lo que vamos a hacer es verificar, por ejemplo, que la persona, qué es lo que seleccionó en el combo box 1 del user form 1. Entonces, es decir, desde aquí el inicio, la persona había seleccionado un producto. Entonces, de acuerdo con el producto que la persona seleccionó, así nosotros vamos a decir, bueno, para este producto el mejor fue tal vez suavización exponencial, o fue promedio móvil, o fue regresión. Luego vamos a definir cuál fue el producto, porque si ustedes se fijan aquí, vea que aquí dice producto y dice el label, pero obviamente no vas a poner label 16, sino que con este código, si la persona seleccionó baguette, entonces va a mostrar baguette en ese label que está ahí. Y bueno, luego aquí hay algunas opciones, vean, si ustedes se fijan, aquí le va a mostrar cuál fue el pronóstico que seleccionó, cuál fue el error cuadrático y cuál fue el pronóstico. De igual manera para el mejor pronóstico mostrado, entonces ahí por eso les va a aparecer esto. Todo esto es dependiendo de lo que seleccionó, así lo completa. Y luego viene la parte del código en el que se pone el gráfico. Realmente no es algo muy difícil. Ustedes ponen ahí en Google cómo se asigna una imagen en Visual Basic y ya. Les va a aparecer este código que es para cargar lo que son los gráficos
en los pictures, digamos, de esto que está aquí, es es una imagen, digamos. Ok, entonces, esto tiene sus propiedades y una de las propiedades que usted le puede asignar es, por ejemplo, a la imagen, al objeto imagen, le puede asignar una propiedad o un método picture, que es que usted le puede asignar a ese cuadro una imagen, ¿verdad? Ok. Entonces, aquí lo que se hace es que en la hoja, vean que me voy a ir aquí un toque al Excel, vean. Por ejemplo, voy a mostrarles el móvil doble. Entonces, en el móvil doble yo tengo dos gráficos. Tengo este gráfico de ventas reales versus pronosticadas y tengo este otro. Yo los tengo con nombres. Por ejemplo, yo le puse nombre gráfico uno. ¿Ok? Eh, entonces, vean, si nos vamos a la herramienta, esto lo que hace es que va a buscar en la hoja, digamos, vean que aquí hoja, yo le estoy asignando, dependiendo de cuál fue el mejor pronóstico, le estoy asignando un nombre. Entonces, por ejemplo, que se dio el caso que estábamos en Baguette. En Baguette, el mejor pronóstico de suavización exponencial y yo lo guardo en la variable hoja. Entonces, yo nada más me voy y digo, bueno, en este archivo, en la hoja, digamos que hoja va a tomar el valor dependiendo del producto, vaya y me busca dentro de los gráficos el que se llame gráfico uno y me lo exporta como una imagen JPG. Entonces, una vez que se exporta, por eso ustedes van a ver que aquí, digamos, en esta carpeta donde está la herramienta, se va a exportar algo que se llama gráfico uno. ¿Ves? Entonces, por eso va a aparecer eso que está ahí. Eh, ok, entonces, ahí digamos, en eso que tenemos se va a exportar como imagen GPG y luego lo que digo es que lo que agarro es digamos que la ruta y lo asigno, se lo asigno como imagen digamos que al objeto que yo tengo aquí. Pues, ok. Luego, vean que aquí digamos en el change de yo voy a programar algo similar. Entonces lo voy a programar dependiendo de la que la persona seleccione. O sea, si la persona selecciona el primero de la lista, vea que este es el índice de la lista. Entonces va a empezar en cero eh, hasta aquí, digamos, hasta el 6. Digamos. Entonces el cero va a ser el primero, es decir, promedio móvil. Entonces él va a hacer un código similar. Va a ir asignando la hoja, digamos, y todo eso dependiendo de los métodos que usted selecciona y así le va a mostrar en el gráfico. ¿Ves? Entonces, ok, no sé si tienen como alguna consulta, en realidad esto es toda la programación que está. Luego viene lo de limpiar, digamos, aquí si usted se fija hay un botón que dice limpiar. Este limpiar lo que hace es limpiar toda la información del documento, que es un montón, digamos, toda la información que está en las hojas, ahí está. Entonces, con este call limpiar, limpia. Pero este limpiar tiene su programación aquí arriba. ¿Ves? Entonces, él va y busca en todas estas hojas, va y busca la información, todos los rangos que tenían información, y lo que hace es, con ese clear contents, lo que hace es nada más como limpiar todo y, y ya. Entonces, ¿alguna duda, digamos, ahí con respecto a eso? Mm, Ok. De mi parte no, no hay ninguna duda. Sí, entonces, como yo les digo, vea, mi recomendación es que si ustedes tuvieran que entrar al código, traten como decir nada más, viendo este video, ustedes ahí pueden repartirse, ¿verdad? Qué va a explicar cada quien y no entren en mucho detalle, o sea, si fuera necesario, ¿verdad? Pero no es necesario como entrar en tanto detalle, solo conocer como qué hace cada cosa, digamos, como esto sirve para buscar el archivo y ya. Entonces, Sí, de hecho, yo creo que nada más, digamos, lo máximo del juego que uno a veces explica en esos trabajos es como los botones y así de vez en cuando, y un poquito de la programación, como lo que se explicó de la programación lineal, pero no entrar tanto en detalle.
es un video creo que en menos de 5 minutos, o creo que es de 10 minutos, entonces no va para explicar tanto en realidad. Exacto, entonces sí, ¿ves? No van a requerir tanto. Ok, entonces, bueno, aquí va a parar de grabar.